Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la semana del último domingo después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo desde 28 hasta 31. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: aprendan de la higuera esta comparación. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, se dan cuenta de que el verano se acerca. Lo mismo ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, se darán cuenta de que el fin está cerca, a las puertas. Les aseguro que esta generación no pasará sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. En este texto tenemos un ejemplo muy claro de cómo hay que entender el Evangelio. El Evangelio, en la intención de los evangelistas, no es simplemente un relato de lo que sucedió. Tampoco simplemente una escritura de las palabras que Jesús pronunció con respecto a la situación inmediata, sino que ya es una actualización en el momento, en la situación concreta de la comunidad. Eso porque la palabra de Jesús, la palabra de Dios, es palabra viva. Eso también sucede hoy, tiene que suceder hoy a la Iglesia. Nosotros no leemos el Evangelio como si fuera un libro de historia para saber lo que pasó en aquel tiempo, sino porque por medio de la narración de lo que pasó en aquel tiempo, el Señor Jesús, que es vivo, presente en su comunidad, sigue hablándonos de lo que estamos viviendo nosotros también. Eso se entiende perfectamente porque cuando Jesús habla de la cosa que van a pasar, cosa tremenda, y dice a lo suyo que tienen que estar muy atentos, listos, porque cuando verán pasar estas cosas, toda la cosa tremenda que acababa de contar en la parte anterior del texto, será el fin. Y cuando Jesús dice que esta generación no pasará sin que todo esto se cumplirá, bueno, tenemos por lo menos dos niveles, tal vez tres. Evidentemente Jesús no está hablando simplemente del final del mundo, porque si no, había fracasado su profecía, en el sentido que después de aquella generación que murió unos años después del Señor Jesús, ya pasaron más que 2000 años. Entonces, por un lado, Jesús estaba hablando de un evento fundamental, del día del juicio, que nosotros sabemos ya pasó, es el Viernes Santo, el día en el cual por medio de la cruz Dios ya juzgó al pecado, al mal, destruyéndolo. Jesús murió para librarnos de la muerte. Nosotros sí, físicamente todavía tenemos que pasar por la muerte, pero sabemos que ya hemos resucitado, ya tenemos la caparra de la resurrección por medio del bautismo. Así que el final del mundo en cuanto juicio, en cuanto recapitulación de toda la cosa en Cristo, ya se dieron por medio de la Pascua. El evangelista pero está aplicando esta palabra de Jesús a su época, a lo que está pasando en su momento, es decir, la destrucción de Jerusalén, que para los hebreos fue realmente como el final del mundo. A cada uno de nosotros, cuando nos parece que está cayendo nuestro mundo, porque se dan cambios tan radicales en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra misma nación, nos parece que está acabando el mundo. Cuántas veces la gente dijo, está finendo el mundo porque está pasando algo de tremendo, pero sabemos que físicamente el mundo sigue. Así que tenemos por lo menos estos dos niveles.
El tercer nivel es precisamente el nuestro. En todo esto, Jesús dice dos cosas fundamentales que valen por toda época. Primero, que tenemos que prestar mucha atención a lo que pasa, incluso porque Dios nos habla por medio de los signos de los tiempos. Uno que entendió muy bien esta lección del Señor Jesús fue el Papa San Juan XXIII, que por ejemplo en la carta encíclica Pacem in Terris eligió algunos signos de los tiempos de su época. Cuidado, no estamos hablando de signos religiosos, todo lo contrario, eran signos laicos que la mayoría de los cristianos y de los católicos de manera especial miraban con sospecha. A ellos realmente le parecía que se estaba acabando el mundo. Los obreros que luchaban por sus derechos, los pobres que se sublevaban para tener mejores condiciones de vida, las mujeres que luchaban en la sociedad para rescatar su dignidad. Había gente que decía que iba a cambiar el mundo, ¿qué? Y no, mirando todo esto con los ojos de la fe, Juan XXIII indicó a la Iglesia cómo el Espíritu Santo siempre sigue guiando la historia, guiando la misma Iglesia para que avance. Los que se cierran a este avance, que no quieren reconocer los signos de los tiempos y que interpretan de manera equivocada todo cambio como un fracaso, como un derrumbe, son gente que aman los museos. Aparte, el hecho que hoy en día incluso los museos son activos e interactivos. Son gente que no entienden que Dios tiene un proyecto dentro de la historia que es dinámico. Dios nunca se para, Dios avanza. El pueblo de Dios, la humanidad misma dentro de la historia, camina como Israel dentro del desierto. ¿Cuántas veces Israel sufrió la tentación de pararse, incluso de regresar a Egipto porque le daba miedo avanzar? Bueno, Dios siempre lo ha empujado a avanzar. Eso pasa también hoy en día. La humanidad, la Iglesia, dentro de la historia estamos avanzando y los signos de los tiempos son indicaciones como los carteles de la calle que nos indican por cuál camino el Espíritu nos está conduciendo. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la otra cosa, la segunda palabra muy fuerte que Jesús dice, es que se acabarán el cielo y la tierra, pero no pasará su palabra. Es precisamente su palabra la que nos ayuda a interpretar los signos del tiempo y avanzar. Por eso, como siempre, hoy también tratamos de encontrar un tiempito para quedarnos a leer, a meditar, a rezar sobre su palabra.